que estamos ya con uno de nuestros especialistas favoritos, el doctor Laverne, y vamos a conversar sobre la endometriosis. Eso. Buenos días, ¿Cómo doctor. es? Endometriosis. Eso. ¿Qué te pasa? Que cualquiera se enreda. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Quiere cafecito? Bueno. Voy a preparar. Yo se lo hago, Ah, tranquilo. Erika está allá, mira, ya. Erika está está allá, apoderada ¿no? de la Mujer cocina. ya Apoderada. Doctor, ¿qué es la endometriosis? ¿Qué tan común es en Panamá? Mira, la endometriosis es una enfermedad bastante frecuente y yo diría que es una de las enfermedades más difíciles de controlar, porque no es una enfermedad que se pueda curar, se trata. ¿Qué es la endometriosis? Primero hay que explicar qué es un endometrio. El endometrio es la célula, o sea, el tejido que está dentro de la matriz, y ese tejido de alguna manera puede llegar a implantarse en otras partes de la matriz, afuera y en el área de la pelvis, sobre la vejiga, sobre el recto, sobre los ovarios. Cuando eso ocurre, entonces cuando viene la menstruación, ese tejido sangra, igual que el endometrio, y provoca muchos problemas, dolores, irritaciones, inflamaciones. ¿Qué hace que ese tejido que pertenece a esa área en particular se esparza, como quien dice, a otras áreas? Bien, esa es una buena pregunta porque a estas alturas de la vida todavía no se sabe. Hay muchas teorías, pero la teoría más aceptada tal vez es que hay un reflujo de la menstruación, en vez de salir toda hacia abajo por el canal del cuello hacia la vagina, puede ser que algunas células migren a través de las trompas, que se conocen como trompas de Falopio. De esa manera llegan a la pelvis por dentro y se implantan y crecen. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que presenta generalmente una menstruación abundante versus una que puede tener un cuadro de endometriosis? Es que la menstruación, o sea, el volumen de la menstruación no tiene nada que ver. Okay. Básicamente lo que tenemos es una cantidad de células que pueden ser poquitas o pueden ser grandes. O sea, e inclusive puede llegar a provocar lo que se conoce como un quiste endometriósico o endometrioma, que es cuando se penetran el ovario y forman un quiste. Entonces eso también puede ser un problema porque da dolor, y yo diría que tal vez el dolor es una de las cosas que más molesta, pero también está sumado al riesgo o incidencia de infertilidad. Normalmente la mujer que tiene endometriosis está ligada a un problema para quedar embarazada. Casualmente yo tengo una consulta, creo que las mujeres que están en casa de repente escuchan la palabra endometriosis y dicen, pero ¿esto está ligado a los quistes en los ovarios? ¿Guardan algún tipo de relación? ¿Es un síntoma? ¿Cómo funciona? Bueno, es que quistes en los ovarios pueden ser por muchas razones, pero algunos quistes, especialmente estos conocidos como endometriomas o conocidos como quiste de chocolate, porque cuando uno opera y uno abre o se rompe ese quiste, sale un tejido pastoso como chocolate, como un chocolate derretido. Entonces se llaman quiste de chocolate. Entonces ese quiste es un quiste que puede ser tratado, usualmente era tratado quirúrgicamente, pero hoy en día inclusive hay medicamentos que hemos visto que dándolo por un periodo de 3 a 6 meses reducen considerablemente el tamaño del quiste y muchas veces, evitan tener que llegar a una cirugía. Wow, podríamos decir que esto de los quistes se van creciendo de forma sintomática, o la persona va sintiendo algo que hace que vaya a una consulta médica. La endometriosis generalmente es sintomática, aunque puede ser, muchas mujeres pueden tener endometriosis y no tienen síntomas, pero normalmente duele porque hay menstruaciones, son menstruaciones dolorosas, claro, o hay procesos inflamatorios. Entonces muchas veces el diagnóstico se hace porque la clínica, la paciente llega a consultar porque tiene dolor, o de repente vemos, oye, pero usted no se ha podido embarazar. No, fíjese que tengo tantos años y no me embarazo. Se hace un estudio ultrasonográfico y podemos encontrar un quiste endometriósico. Wow. Pero no vamos a hacer un diagnóstico de endometriosis tan fácil muchas veces. Es la clínica y hay que hacer un estudio laparoscópico. Perdón. Claro. Wow. Doctor, obviamente ya nos dijo que no se sabe si es cierta la causa, pero por ejemplo ya una mujer que tiene este cuadro, por ejemplo, ¿qué otras consideraciones, además de medicamentura o de repente algún tipo de procedimiento quirúrgico, puede hacer para que esta condición mejore? Mira, físicamente no tenemos mucho, nada más que evitar que ese tejido se desarrolle. Okay. Entonces, normalmente podemos manejarlo médicamente, hay diferentes tipos de medicamentos, claro, inyectables, tomados, diferentes medicamentos, algunos con muchos efectos secundarios, otros pocos, hasta tan simple como poder manejarla con anticonceptivos orales de manera continua para que no tenga menstruaciones y de esa manera se reduzcan. Pero sí, muchas veces tenemos que recurrir a la parte quirúrgica. ¿Y qué es lo que hacemos? Una laparoscopía, que es
entrar por el ombligo con un aparatito que permite meter una cámara y otras funciones y cauterizar o fulgurar esos focos de endometriosis. Claro. Eso podría ser un tratamiento mucho más rápido que un tratamiento médico que puede durar meses y no necesariamente saber nosotros el resultado. Claro, doctor, Una, desde... una vez, por ejemplo, ya realiza la laparoscopía. laparoscopía, el cuidado tiene que ser muy intenso. Bueno, Yo conozco una persona que... el postoperatorio de una laparoscopía es relativamente de poco tiempo, en poco tiempo se recupera, o sea, porque son incisiones muy pequeñas y realmente usualmente son ambulatorias, el paciente se va a la casa, un cuidado de una semana, 2 semanas máximo y ya, pues ya de ahí para adelante no va a tener molestias. Pero obviamente tenemos que darle tratamiento y muchas veces complementarlo con un tratamiento médico para evitar que esos focos vuelvan a reactivarse. Tiene la posibilidad de que vuelvan. Sí. Existe posibilidad porque es una enfermedad que no se cura, como dije al principio, se controla. Se controla. ¿Desde qué edad más o menos puede una mujer sufrir de endometriosis? ¿Hay alguna edad específica o es muy joven? Mira, podemos determinar endometriosis en mujeres jóvenes que están empezando apenas a menstruar y de pronto se detecta que en poco tiempo empiezan a tener menstruaciones sumamente dolorosas. Uno tiene que sospecharlo. La clínica es importante. Nosotros sabemos que haciendo una buena historia clínica y una buena evaluación podemos detectar o sospechar que la paciente tiene endometriosis. La única manera, ya te dije, para confirmarlo es viendo, o sea, viendo Claro. con una laparoscopía que ahí están los focos Y es endometrióticos. importante que la gente acuda también al médico, porque Claro. las mujeres a veces decimos, ay, no, lo que pasa es que tengo como un cólico, voy a tomar una pastillita, no Sí, voy a porque- recurrir al médico. y Porque a pasa veces esta es leve cosa. y es normal, porque Exacto, las claro primeras que sí. menstruaciones, de repente los cólicos, la menstruación es un tejido de sangre, o sea, no es solamente sangre, es el endometrio, la pared interna con sangre, y eso provoca Claro. cólicos al salir. Y una menstruación dolorosa no es nada raro en una mujer que no ha tenido hijos. Seguro. Pero ya si eso viene sumado a un cuadro de diarrea, de vómitos, de una cosa que la paciente queda postrada en cama por 2 días mientras está con el periodo, por 2 o 3 días, ya eso es una cosa que uno tiene que analizar y tiene que buscar un diagnóstico más Por profundo. ejemplo, jovencitas que en sus primeros periodos tienen cólicos muy fuertes, Ajá. ¿eso puede ser un precedente? No para de repente necesariamente, una porque mujer puede con ser el- simplemente, como son las primeras, es difícil que el tejido, a veces es una menstruación abundante, es difícil que el tejido salga, pase a través del cuello de la matriz, que es un cuello que está cerrado, y eso puede provocar. Pero si esto ya se va haciendo de manera como rutina, las menstruaciones sumamente dolorosas, incapacitantes, lo mejor es hacer una historia, llevarla al médico, un ginecólogo que la evalúe y vea a ver entonces en ese momento qué podemos determinar. Doctor, una pregunta, disculpa, Yossi. ¿Cuál es el caso de repente de una mujer más joven que usted Ajá. ha visto que ha padecido de endometriosis? ¿Cuál es el caso? ¿A qué La edad? edad. Sí, la edad. Mira, yo he visto endometriosis a 15, 16 años, cuando una mujer Ok. se desarrolló Wow. a los 11, 12 años, de repente 15, 16 años. Gracias a Dios no es lo más frecuente, normalmente la endometriosis se da más adelante en la vida, pero sí puede darse en mujeres jóvenes. Y el riesgo de esto es que puede provocar un cuadro de infertilidad a futuro. Infertilidad, Entonces, claro. tenemos que tener un diagnóstico temprano, dar tratamiento adecuado. Y desde muy jovencitas también se le ofrece la cirugía. Si es necesario, sí. O sea, si tenemos la duda y queremos hacer un diagnóstico claro, sí. Cuando diagnosticamos, por ejemplo, un quiste endometriósico, anteriormente era oficial que había que hacer una cirugía. Hoy en día, como mencioné al principio, tenemos medicamentos que han resultado fantásticos y van reduciendo los quistes de manera interesante, cosa que la paciente no requiere una necesita cirugía. una Pero sí el tratamiento continuo. ¿Qué pasa? Nosotros recomendamos en una mujer que tiene una historia de endometriosis utilizar anticonceptivos, porque es la manera de controlar, primero, que las menstruaciones no sean dolorosas, que sean escasas y que realmente esa enfermedad no se desarrolle, sino se controle. Es bien difícil. Yo leí acerca de la alimentación también en este tema para las mujeres y por ejemplo entiendo que la soya genéticamente modificada es irritante y este tipo de cosas. ¿Estos pueden ser agravantes para una persona con endometriosis? La soya se conoce como efecto, que tiene un efecto estrogénico. ¿Qué quiere decir? Hormona estrógeno es la hormona femenina que produce crecimiento del endometrio. Entonces, si se consume soya en cantidades importantes y la paciente tiene un problema de endometriosis, obviamente lo puede agravar. Entonces, nosotros en este caso lo que hacemos es que recomendamos una alimentación más balanceada
y evitar este tipo de productos tal vez si la paciente lo consume en exceso. ¿Existe algún cuadro? Bueno, primero menciono, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, Giovanna Michelle, el número de teléfono para que la persona que quiera llamarnos y hacer una consulta live. Apréndeselo. Ahí está. 366-0809, 366-0819. Hoy me lo aprendí. 366. Es mentirosa, lo tienen en No pantalla. está leyendo. 19. Usted llame y haga su consulta. ¿Existe algún cuadro, doctor, que se confunda con la endometriosis? Pues sí, cualquier dolor, una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección, cuando hay bacterias que penetran en el área pélvica y provocan una infección, puede dar un cuadro de dolor. Un proceso de, a veces, los cuadros de colitis, ¿qué quiere decir colitis? Inflamación del intestino. Se confunden, la paciente llega, es que me duele el ovario, me duele esto, y lo que tiene es un problema de intestino recargado, tenso, si es una paciente que tiene problemas para ir al baño, y a veces se le irrita el intestino, o a veces va al baño todos los días, pero tiene procesos inflamatorios. El colon es un órgano que se recibe mucho, especialmente, por ejemplo, el estrés. Sabemos que hay una cosa que se conoce como colon irritable. Claro. Y muchas veces dice, me duele por aquí, lo que tiene es un colon irritable. Existe una persona que es irritable, esta persona tiene seguro el colon irritable. Tenemos Llamada, buenos días, en nuestro tema de hoy. Bienvenida. Muy buenos días, desde aquí de Pedregal. Yo quisiera hacer no una consulta, sino yo tengo 65 años. Hay una manera de descubrir esa endometriosis antes. Yo tuve mi hija a los 16 años, no tuve más hijos. Después yo tuve una menstruación dolorosa, y no por falta de médico, siempre iba al médico, no podía salir embarazada, tratamiento, pastilla anticonceptiva, tratamiento y nada. A los 42 años me hicieron la histerectomía porque tenía los quistes esos que me ocasionaban tanto dolor. Al final, el resumen, me salió que yo tenía endometriosis y por eso no había podido tener más hijos. Entonces mi pregunta, ¿qué hay una manera de decir o reconocer eso antes sin tener que estar con, mire todo el problema, todos los años que yo pasé y nunca me dijeron eso? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Saludos a toda la gente que nos ve desde Pedregal. Doctor, importante la participación de la televidente. En ese caso, bueno, ella llegó al término a un tratamiento ya drástico, que es la histerectomía. Cuando uno ya encuentra un cuadro de una pelvis con inflamación enorme, entonces lo mejor es hacer una histerectomía. Ella, si se le hubiera hecho un diagnóstico temprano, una laparoscopía temprana, a lo mejor se lo hubiera diagnosticado, se lo hubiera tratado, inclusive hubiera podido tener más hijos. Después de la menopausia, la endometriosis desaparece. Okay. ¿Por qué? Porque ya no hay hormonas, ya no hay estrógeno, ya no hay endometrio, el tejido se atrofia y se acabó. Ya después de eso no hay endometriosis. O sea que la paciente, la señora que llamó... Y ahora no tiene endometriosis, pero aparte que no ya la nada, tuvo, sí, ya le sacaron terminó todo. en una histerectomía, terminó con un solo embarazo y posiblemente hubiera podido tener más. Posiblemente se embarazó. La endometriosis no es que automáticamente una persona que tiene endometriosis es infértil. No, hay mujeres que tienen endometriosis y pueden embarazarse. Okay. Pero sí se sabe que es un factor que aumenta la posibilidad de infertilidad. Doctor, precisamente de la participación de la televidente rescato que cuando una persona de repente tiene este cuadro y como bien dice ella, fue al médico, siguió los tratamientos, se tomó las pastillas, hizo todo lo que tenía que hacer, pero tiene interés por obviamente de tener más hijos, de tener una vida hasta reproductiva, hasta sexual un poquito mejor. ¿Hasta dónde es normal sentirse mal, dolor, tal? Y hasta dónde de repente ya el médico que me está atendiendo no estoy contento con el resultado? Claro. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda opinión. No todos los médicos pegamos un diagnóstico, manejamos adecuadamente un tema. Si la persona no está satisfecha con los resultados que está teniendo con un médico, puede perfectamente cambiar médico y buscar otra alternativa. Posiblemente solamente se le enfocó a ella en el tratamiento de manejarle el dolor, con el anticonceptivo y tratamientos analgésicos y punto. Pero no se fue a hacer el diagnóstico a la base, a determinar, esta señora tiene una endometriosis, vamos a resolverle o vamos a minimizarle el problema para que se pueda embarazar. Cuando una paciente se embaraza, automáticamente entra un periodo de receso de endometriosis. ¿Por qué? Porque los niveles hormonales varían totalmente. Entonces no hay, así como la paciente no menstrua durante el embarazo, pues no hay focos de endometriosis activos. Pero después se puede volver a reactivar. Entonces, hay que estar muy atentos. Claro, y hay personas que son
pues resistentes a veces al tratamiento y rápidamente vuelven y presentan focos de endometriosis. Hay casos y casos. Tenemos llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Gil. ¿Cómo está? Su pregunta para el doctor Laverne. Ver, una pregunta. ¿Qué tan cierto hay que las personas que se hacen una esterectomía se les quita ¿cómo es? Deseo sexual. Exactamente. Ajá. ¿Qué tan cierto es? Ya te la sabías. Estaba clarito. Es una pregunta Bien Era una clarito. pregunta de yo. común y es uno de los mitos que existen en la parte de la medicina ginecológica. Todo depende si la paciente tiene o no tiene ovarios. Si yo retiro el útero, que es la matriz, no pasa nada porque los ovarios van a seguir funcionando. Si la paciente es joven y la paciente todavía tiene una función ovárica adecuada, si es que no ha entrado en menopausia. Entonces no pasa nada. Si una paciente, por alguna razón, nosotros tenemos que retirarle el útero y los ovarios, estamos obligados a darle una terapia de reemplazo hormonal si es joven, para que pueda mantener su actividad, para que no haya un cambio, para que su función de toda la parte fisiológica y la parte de la libido, el deseo sexual, siga adecuado. Claro. Si yo le quito los ovarios a una mujer joven, la voy a colocar de una vez en una situación de menopausia, se va a atrofiar, va a tener un envejecimiento prematuro, Va a ser difícil. va a tener problemas de resequedad vaginal, va a tener problemas de infecciones recurrentes, todo lo que viene con una paciente menopáusica. Entonces, el tratamiento hormonal, la terapia de reemplazo hormonal es muy importante y es muy segura. Eso es algo que también es importante. Se ha creado un mito a través de los años de que las hormonas son problemas, que dan cáncer, que no sé. Sí. Hay un momento oportuno para dar hormonas. Eso se conoce como una ventana terapéutica. O sea, más o menos entre los 40 y 60 años es una mujer menopáusica. Pero si una mujer yo le hago una histerectomía a los 32 años y le tuve que quitar los ovarios, tengo que darle hormonas. Claro. Tiene Tengo que una darlo. consulta Eso es rapidita obligatorio. porque estamos ya prácticamente aterrizando este tema, pero es muy interesante y surgen muchísimas preguntas. En el caso de las hormonas, hay muchas mujeres que están viéndonos en casa y que de repente tienen esta confusión con que, ok, las hormonas debo tomarlas por un tiempo determinado, debo parar algunos meses y luego continuar. Esta preguntita ya para ir cerrando. Las hormonas se dan hasta la próxima cita. Esa es mi respuesta. Eso, ahí ¿Cuánto está. lo voy a Justo. tomar? Hasta que la vuelva a ver. Eso la obliga a que tenga que Cada ir a vez su que la ginecólogo. evalúo yo considero si gusta. puedo o no puedo, si existen Es riesgos o no buenísimo. riesgos. Claro. Porque no Es puedo verdad. saber, no, la va a tomar 5 años, yo no sé si le va a servir, si no le va a servir, qué riesgos puede tener. Porque existen riesgos, yo no digo que no, pero una Claro mujer que sí. bien evaluada se puede manejar con hormonas, especialmente Perfectamente, sin ningún cuando problema. entra en esta fase. Pero ya entraríamos a otro tema que es la parte de menopausia, que es, Claro. para mí es un mundo Abiertísima, fascinante esa claro. parte. Doctor, Ya, muchísimas definitivamente. gracias entonces por estar con nosotros y compartir esta importante información. Te regalamos las cámaras pues para su información de contacto. ¿Sí? Estamos en el Instituto de Ginecología, en Facebook como Instituto de Ginecología, en Instagram también, y nuestro teléfono 6567-4285, donde usted puede escribirnos por WhatsApp o llamar para hacer su cita si está interesada en algún tipo de consulta. Ahí Así está la es. información.